Mi jefe me despidió para contratar a su sobrino, pero cuando la empresa colapsó, me pidió que volviera a salvarla, así que volví y terminé de hundirla. Durante casi 12 años trabajé en una consultora que, aunque no era gigantesca, tenía un nombre sólido en el mercado. Entré como analista junior, aprendiendo cada detalle del negocio a través de horas interminables de trabajo, negociaciones complicadas y una buena dosis de lidiar con egos inflados de algunos directivos. Sin embargo, con esfuerzo y dedicación, logré ascender hasta convertirme en el gerente de operaciones. Para cuando llegué a ese puesto, tenía la sensación de que mi trabajo era la columna vertebral de la empresa. Sabía cómo manejar a los clientes más difíciles, entendía los procesos internos como la palma de mi mano y había liderado equipos que entregaron resultados sobresalientes. Podría sonar arrogante, pero lo digo con la tranquilidad de saber que era cierto, yo era imprescindible. Por eso, cuando Ignacio, el dueño de la empresa, me llamó a su despacho una tarde, no tenía ninguna sospecha de lo que estaba a punto de ocurrir. Entré con mi carpeta bajo el brazo, preparado para discutir la estrategia del próximo trimestre. Ignacio estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión seria pero nerviosa. «Ricardo, toma asiento», dijo, haciendo un gesto hacia la silla frente a él. El tono de su voz me hizo fruncir el ceño. No era el Ignacio confiado y altanero al que estaba acostumbrado. Algo andaba mal. «¿Todo bien?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ignacio se aclaró la garganta y miró hacia la ventana antes de hablar. «Mira, esto no es algo fácil para mí, pero tengo que tomar decisiones difíciles por el bien de la empresa». Mi primera reacción fue una risa breve y nerviosa. «¿De qué estás hablando?». «Voy a reestructurar la dirección de operaciones», dijo finalmente, evitando mi mirada. «Creo que necesitamos un enfoque más fresco, más acorde con los cambios del mercado». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Reestructurar? Ignacio, llevo más de una década aquí. He construido esta área desde cero. ¿Qué enfoque más fresco necesitas? Ignacio levantó las manos, como si intentara calmarme. No es algo personal, Ricardo. Es una decisión estratégica. Daniel se va a encargar de la gerencia de operaciones. Me quedé en blanco. Daniel era su sobrino, un chico de 25 años recién salido de la universidad que había pasado los últimos meses trabajando en la empresa, aunque todos sabíamos que su tiempo lo dedicaba más a revisar su Instagram que a aprender algo útil. ¿Me estás diciendo que vas a reemplazarme con tu sobrino? ¿Ese es el enfoque fresco que necesitas? Ignacio no respondió de inmediato. Sabía que no tenía argumentos sólidos, pero tampoco parecía dispuesto a cambiar de idea. Lo siento, Ricardo, dijo finalmente. Esto no es fácil para mí. Pues no parece que te esté costando tanto, respondí mientras me levantaba de la silla. Buena suerte con eso, Ignacio. Cuando esta empresa se hunda, no digas que no te lo advertí. Salí de su oficina con una mezcla de rabia y humillación que no podía describir. Había dado mi vida por esa empresa, sacrificando tiempo con mi familia, noches de sueño y mi propia salud mental. Todo para ser reemplazado por un niño mimado que no sabía la diferencia entre un balance general y una lista de compras. Los primeros meses después de mi despido fueron duros. Aunque había ahorrado lo suficiente para mantenerme a flote, la idea de empezar de nuevo a mi edad era aterradora. Pasé semanas enviando currículums, asistiendo a entrevistas y lidiando con el miedo constante de no encontrar algo adecuado. Mientras tanto, los rumores sobre lo que estaba pasando en Horizonte Empresarial comenzaron a llegar a mis oídos. Antiguos compañeros me contaban cómo Daniel había tomado decisiones desastrosas, como eliminar procesos clave que consideraban innecesarios o alienar a clientes importantes al prometer cosas imposibles de cumplir. Es un desastre, Ricardo, me dijo Lucía, una de mis excolegas, durante una llamada. Los clientes están furiosos, y el equipo está desmoralizado. Nadie respeta a Daniel, pero Ignacio sigue defendiéndolo porque es su sobrino. No podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y frustración. Por un lado, estaba viendo cómo se cumplía mi advertencia. Por otro, no podía entender cómo Ignacio podía ser tan ciego. Un día, mientras revisaba ofertas de trabajo en línea, mi teléfono sonó. Al mirar la pantalla, vi el nombre de Ignacio. Mi primer instinto fue ignorar la llamada, pero la curiosidad me ganó. Contesté con un tono frío. ¿Qué quieres? Ricardo comenzó, con una voz que sonaba sorprendentemente humilde. Sé que probablemente no quieras escucharme, pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Después de cómo me trataste. Cometí un error, admitió. La empresa está en problemas serios. Daniel no está funcionando, y los clientes están abandonándonos. Sé que tienes todas las razones para no querer volver, pero te lo estoy pidiendo como un favor.
No sabía si reírme o gritarle. Durante años, había soportado su actitud arrogante, su incapacidad para valorar a las personas que realmente trabajaban por el éxito de la empresa. Y ahora, cuando todo se estaba derrumbando, venía a buscarme. Déjame pensarlo, respondí finalmente, aunque ya sabía cuál era mi respuesta. Cuando fui a su oficina unos días después, encontré a Ignacio en un estado que nunca había visto antes. Su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado, y sus ojos estaban rodeados de profundas ojeras. Ricardo, dijo mientras me estrechaba la mano. Gracias por venir. Vamos al grano, respondí, sin molestarse en ocultar mi desdén. Ignacio me explicó la situación, la empresa estaba al borde de la quiebra, los clientes principales se habían ido, y los empleados estaban abandonando en masa. Necesitaba que volviera para reparar el barco antes de que se hunda. Si regreso, dije, mirándolo directamente a los ojos, será bajo mis condiciones. Quiero total autonomía para tomar decisiones, y no quiero que Daniel se entrometa en nada. Ignacio asintió rápidamente. He aprendido mi lección, Ricardo. Haré lo que sea necesario. Eso espero, respondí, con una sonrisa apenas visible. Sabía que tenía la oportunidad de cobrar venganza por todo lo que había pasado. Podría haber intentado salvar la empresa, demostrarle a Ignacio lo valioso que era. Pero en mi corazón, ya había tomado una decisión, esta era mi oportunidad para devolver el golpe. Actualización 1. Decidí aceptar la oferta de Ignacio y volver a Horizonte Empresarial, pero no por las razones que él creía. Mi intención no era salvar la empresa, sino aprovechar la oportunidad para demostrarle lo que había perdido. Antes de regresar, negocié un contrato jugoso que me asegurara una salida bien remunerada si las cosas no funcionaban. Ignacio, desesperado, aceptó sin dudarlo. Cuando llegué a la oficina, el ambiente era desolador. Los pasillos estaban vacíos, las pocas personas que quedaban evitaban el contacto visual, y el equipo de operaciones estaba completamente desorganizado. Daniel, el sobrino de Ignacio, seguía ocupando un puesto, pero su actitud era de derrota total. Apenas me saludó cuando me vio. Ricardo, gracias por venir, dijo Ignacio en una reunión con el equipo directivo. Estamos en tus manos. Bien, respondí, adoptando un tono frío y profesional. Primero, necesito acceso completo a todos los proyectos y contratos actuales. Segundo, quiero que Daniel esté completamente apartado de cualquier decisión operativa. Ignacio dudó un momento, pero terminó accediendo. Daniel, visiblemente molesto, salió de la sala de reuniones sin decir una palabra. Actualización 2. Durante las primeras semanas, aparenté hacer esfuerzos para salvar la empresa. Reorganizamos algunos procesos, reactivamos contratos menores y comencé a tener reuniones con antiguos clientes. Sin embargo, bajo la superficie, mi objetivo real era acelerar el colapso. Aproveché cada grieta en el sistema para sembrar el caos. Firmé contratos con condiciones desfavorables, presenté proyectos imposibles de cumplir y convencí a algunos empleados clave para que aceptaran ofertas de la competencia. Todo esto, claro, sin que Ignacio se diera cuenta. Mientras tanto, la relación con Daniel seguía siendo tensa. Un día, durante una reunión de seguimiento, intentó cuestionar una de mis decisiones. ¿Por qué estamos destinando tanto presupuesto a ese proyecto?, preguntó, con un tono desafiante. Porque lo considero necesario, respondí, mirándolo directamente. Y, según lo acordado, tú no tienes voz en estas decisiones. Daniel golpeó la mesa y salió furioso. Ignacio trató de calmar las cosas, pero era evidente que la tensión dentro de la empresa estaba alcanzando un punto de quiebre. Actualización 3. Después de 3 meses, el daño comenzó a ser evidente. Los clientes grandes que habíamos recuperado empezaron a quejarse de los incumplimientos, y los proyectos mal planificados comenzaron a fallar. Ignacio, desesperado, convocó una reunión para discutir la situación. «Ricardo, ¿qué está pasando?» «Dijiste que tenías todo bajo control», dijo, visiblemente alterado. «Estamos enfrentando las consecuencias de las decisiones mal tomadas antes de mi regreso», respondí, fingiendo frustración. «Estoy haciendo lo posible, pero los errores de gestión previos nos están afectando más de lo que imaginé». Ignacio no tuvo más remedio que aceptar mi explicación, aunque era evidente que comenzaba a dudar. Daniel, por otro lado, no se molestó en ocultar su desconfianza. «Esto no tiene sentido», dijo durante la reunión. «Ricardo está tomando decisiones que no benefician a la empresa». «Tú eres el último que debería hablar de beneficiar a la empresa», respondí, alzando la voz. «¿O ya olvidaste que todo esto empezó por tu incompetencia?» La discusión se intensificó, y finalmente Ignacio tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Pero el daño ya estaba hecho,
La empresa estaba al borde del colapso, y todos lo sabían. Actualización 4. Unos meses después, llegó el momento que había estado esperando. Una auditoría interna reveló que las finanzas de la empresa eran insostenibles, y los accionistas comenzaron a exigir respuestas. Ignacio, desesperado, trató de buscar una solución, pero era demasiado tarde. Ricardo, necesito que me digas la verdad, dijo un día en su oficina, con un tono derrotado. ¿Crees que podemos salvar esto? Lo miré directamente a los ojos y respondí, no. La empresa ya está muerta. Lo único que queda por hacer es minimizar las pérdidas y liquidar. Ignacio se dejó caer en su silla, como si el peso de la realidad lo hubiera aplastado de golpe. Daniel, por su parte, ni siquiera apareció en la oficina ese día. En las semanas siguientes, supervisé el proceso de cierre, asegurándome de que los empleados recibieran sus indemnizaciones. Por supuesto, mi contrato me garantizaba una compensación sustancial, así que salí del desastre con una buena suma en el bolsillo. Unos días después del cierre definitivo, recibí un mensaje de Ignacio. Espero que estés satisfecho, decía. Acabaste con lo único que me quedaba. Lo leí varias veces antes de responder. Solo hice mi trabajo, Ignacio. Tal vez la próxima vez pienses 2 veces antes de reemplazar a alguien que realmente se preocupa por tu empresa. Cerré el chat y sonreí. Había tardado años en llegar a este punto, pero finalmente había obtenido justicia. Y aunque algunos podrían llamarlo venganza, yo lo veía como el equilibrio necesario después de tantas humillaciones. Nunca volví a saber de Ignacio ni de Daniel. Por mi parte, encontré un nuevo empleo en otra consultora, donde mi experiencia fue valorada desde el primer día. A veces, las lecciones más importantes vienen envueltas en el fracaso de otros.